De relatos de topo de maíz, palabras dibujadas con poca luz y algo de rojo. Subte. Buenos Aires, 10 p.m. Parado en el andén de la estación Malavia, esperaba el arribo del subterráneo que lo alcanzaría hasta el centro de la ciudad. Estaba calmo, enajenado en las pantallas que transmitían sin volumen el noticiero nocturno de mayor audiencia. Arriba, entre las calles de Buenos Aires, la primavera se arrimaba pero aún no se mostraba en el termómetro. Eran casi las 10 de la noche y pocas personas deambulaban en su entorno. Un diariero cerraba las alas de su kiosco procurando esquivar a un linchera que, acurrucado en el suelo, yacía aturdido por la mugre alcoholizada. Sintió asco y reflexionó sobre aquella vida. Valía menos que la de un mísero gusano. Si de él dependiese, le proporcionaría una muerte rápida. Al fin y al cabo, seres como aquel no merecían compasión ni respeto. No servían para nada. Era un perdedor, eran la escoria, la resaca de la sociedad. El calor de la estación coloreó sus pómulos prolijamente afeitados y lo invitó a desabotonar su abrigo. Movía los dedos de los pies apretados en sus mocasines intentando calentarnos, pero no se quitó los guantes. Es más, sus manos permanecieron guardadas y allí en los bolsillos apretó la empuñadura de su arma como quien busca corroborar la presencia de un ser amado. Dos ojos luminosos se avisaron desde el fondo del túnel. El gusano metálico estaba llegando. Dio unos pasos atrás, procurando pegar la espalda contra la pared. Si bien ya no corría peligro como cuando joven, era inevitable que sintiese esa amenaza potencial de ser empujado bajo el tren. El primer vagón pasó empujando el aire que despeinó sus canas. Se detuvo al final de la estación. Las puertas se abrieron con un resoplido y él entró en el último de la formación. Permaneció parado junto a la ventana que daba fin al tren, desde donde podía ver hacia adelante un panorama completo de todos los vagones, y hacia atrás le agradaba el reflejo de las vías cuando iban desapareciendo en la oscuridad del túnel. El viaje sería rápido y más rápido aún el regreso. No tenía miedo, solamente quería cumplir con su trabajo, regresar a la comodidad de su hogar y esperar a la mañana para cobrar lo acordado. Después tenía planeado retirarse, al menos por un tiempo. Estaba un poco cansado, aburrido, ya su labor no lo apasionaba como antaño. Podría dejar su casa en alquiler y viajar a Brasil. Le habían hablado mucho de sus playas. Lástima que estuvieran atestadas de negros. Tal vez sería mejor conocer Europa, pensó. El tren corría puntual. Medrano, Carlos Gardel, Pueyrredón ya habían quedado atrás. Un par de estaciones más y llegaría. Indiferente al principio, veía cómo se acercaba, caminando por el vagón desierto, un hombre grande, con lentes negros, haciendo llorar en tangos tristes a un bandoneón asmático. Solo cuando lo tuvo a corta distancia alcanzó a leer un cartel que le colgaba del cuello. Soy ciego, no tengo trabajo, mi esposa y mis hijos también son ciegos y debo alimentarlos. Por favor, le pido una pequeña colaboración. Él dio un paso hacia el gigante sin ojos y sacando el arma se la colocó a milímetros de la frente. Fantaseó unos segundos con gatillar y así acabar con el sufrimiento del músico vetusto, pero ¿tenía sentido exponerse tanto en vano? ¿Quién le pagaría extra por deshacerse de la escoria, de la resaca? Ya habían quedado atrás aquellos días en que podía hacerlo solamente por diversión, o por la pasión misma que sentía al librar al mundo de seres inferiores, de lacras. Contuvo la bala y contuvo el asco, y guardando el arma esquivó al ciego que se le venía encima. Este, mirando sin mirar, pasó a su lado, chocó contra el final del tren, giró sobre sus pasos deslucidos y volvió por donde había llegado. El hombre armado había pasado inadvertido a los agudos sentidos del invidente. No era casual. Si él era un profesional del sigilo, del camuflaje, él era un cazador. Mientras tanto, las ruedas arrancaban chillidos de los rieles que crepitaban en relámpagos plateados y expelían un olor rancio con gusto a metal quemado que se colaba por las ventanillas. El tren se detuvo en Callao. Ascendió un grupo de jóvenes, estudiantes, supuso. Se reían y hablaban de política casi a los gritos.
Él los observaba desde su lugar, pasando totalmente desapercibido, y agradeció tener que bajar en la próxima estación. No se podría aguantar mucho tiempo más las ganas de fajar a estos pendejos. El más alto seguro era judío, y los demás tenían toda la pinta de ser zurdos. ¡Qué asco! Habría que matarlos a todos desde chicos, pensó. Es más, haría lo mismo con los padres de esta gesta maldita. Pero por suerte ya estaba próximo a despegar hacia algún país libre de aquellos desechos. Apretó el arma en su bolsillo y se mordió las muelas por aguantar. Su estación apareció luminosa. Bajó tratando de no rozarlo siquiera y desapareció en las escaleras mecánicas que lo subirían más cerca de su objetivo. Un periodista que andaba hurgando demasiado en los asuntos del laboratorio que lo había contratado. Tarea sencilla, se dijo. 1 o 2 balazos bastarían para callarlo y aumentar su cuenta bancaria. En 20 o 30 minutos estaría bajando del otro lado de la estación para abordar el último tren de regreso a casa y en unos días volando al extranjero. 10:50 p.m. Bajó corriendo la escalera, saltando varios escalones a la vez. Algún buchón lo había delatado. ¡Mierda! Lo estaban esperando. Jadeaba agotado. Había corrido las últimas cuadras con la policía pisándole los talones. No lo podía creer. No estaba acostumbrado a correr. Él era quien perseguía. El predador se había transformado en presa. Aterrizó de boca en el suelo húmedo del andén, justo cuando llegaba un tren. Se levantó y no perdió tiempo en subir. Lo hizo en el primer vagón. Se aferró a los pasamanos, pero igual tambaleó y cayó nuevamente. Se quedó allí, agazapado, esperando que abandonase la estación, alejándose de sus perseguidores. El subte resopló, chisporroteó, parpadearon las luces del vagón y se introdujo en el túnel. Una vez que se hubo cerciorado de la ausencia de peligro, se incorporó, se ubicó en la única butaca junto a la cabina del conductor y suspiró con alivio. 100, 200 metros dentro de la tierra y recobró el aliento. Se sentía frustrado, pero no tenía miedo, nunca había experimentado ese sentimiento. Lo que más lo ofuscaba era, por primera vez en su intachable carrera, haber fallado en una misión. Sus balas habían abandonado la recámara, es cierto, pero no dieron en el blanco. De inmediato y en respuesta, una oleada de plomo lo buscó a él para abatirlo, pero por suerte del destino no le habían acertado y pudo escapar. Ahora, un tanto más calmo, repasaba las acciones esperando encontrar la falla o improvisando alguna deducción que lo aproximase al delator. Viajaba solo. Era el único tren de la noche, el último tren de la noche. Giró hacia adelante para estar atento al arribo de la siguiente estación, pensando que quizás estuviese la policía también preparándole otra emboscada. Revivía una y otra vez lo sucedido. Imaginaba los próximos movimientos, pero la estación no aparecía. Pensó que la adrenalina o la excitación le generaban una distorsión en la percepción del tiempo. A su vez, se sintió afortunado de no haber salido herido en semejante balacera. Todavía no lo podía creer. Esperó, aguzó la vista, pero nada. No se veían las luces hacia adelante, solamente las que alumbraban los rieles desde la máquina. Comenzaba a inquietarse. Se paró, miró hacia atrás sin distinguir pasajero alguno, caminó hacia el final de la formación, pasó de vagón en vagón sin detectar compañía. Miró hacia adelante, pero la estación no aparecía. No entendía. Según sus cálculos llevaba ya más de 15 minutos andando, era imposible. Llegó al final del tren, se dio vuelta y trotó hacia adelante nuevamente. La incertidumbre empezaba a invadir sus sentidos. Miraba hacia los costados y solo veía las paredes oleosas y oscuras del túnel. Esperó. No era posible, era inconcebible lo que estaba pasando, pero no le quedaba otra opción que esperar. Esperó. Pasó de la incertidumbre a la desesperación y de esta, finalmente, por primera vez en su vida, al miedo. Después de media hora o más de aquel viaje sin estaciones,
Se le ocurrió violentar la puerta del conductor para encontrar la explicación. Descargó 2 disparos certeros y la puerta cedió. Quedó entreabierta y él la empujó levemente. El conductor miraba impávido hacia adelante, sin inmutarse siquiera por las detonaciones. «Date vuelta. ¿Qué está pasando?». No hubo respuesta y el tren aceleró aún más. «¡Date vuelta, mierda!», gritando, le apuntaba a la cabeza mientras se colgaba del pasamanos para no caer. El bamboleo era aterrador, el ruido metálico ensordecedor, las luces se encendían y se apagaban generando una intermitencia neurótica, pero el conductor permanecía inmutable. Incrédulo e impotente, apretó el gatillo y 3 disparos impactaron en la cabeza del maquinista. Un hoyo se abrió en su cráneo, pero él no cayó. Por el contrario, soltó los comandos y girando hacia el agresor, dejó ver su rostro. «¡No! ¡No puede ser!». Retrocedió y, tropezando, intentaba alejarse. El conductor estiró su mano y lo señaló con un dedo huesudo y descarnado. «¡Ah!». 3 tiros más. «¡Toma, hijo de puta, toma!», gritaba colérico mientras le vaciaba el cargador. Ahora el miedo lo dominaba por completo. Ya era pánico, ya era terror. Le arrojó el alma, le arrojó el arma, en un último intento por deshacerse de aquel fantasma que lo acosaba, y comenzó a correr hacia el final del tren. Tropezaba, resbalaba, caía. «Tiene que ser un sueño», se decía, «no puede ser real». En su carrera, el piso era una cinta sin fin sobre la que se deslizaba corriendo a toda velocidad, pero solo lograba permanecer en el mismo sitio. Corría, tropezaba, resbalaba y caía nuevamente. La desesperación lo devoraba. Además, ya no contaba con su arma que, descargada y humeante, yacía inútil junto al conductor fantasmagórico. Agitado y haciendo un esfuerzo, se aferró al pasamanos y consiguió avanzar hacia el fondo del tren. Intentaba tranquilizarse, convencerse de estar viviendo una inexplicable pesadilla. Un paso a la vez, se decía, y al cruzar hacia el vagón siguiente, pensó que podría escapar. Luego otro vagón y otro. Al llegar al último, se sintió más tranquilo. Miró nervioso hacia adelante y parecía haber dejado atrás aquella incongruencia del destino. Respiró profundamente intentando recobrar algo de aliento. El ruido del tren, reptando por el túnel, volvió a ser protagonista dentro de su cabeza y, levantando la mirada, ahora hacia el fondo, divisó por primera vez público en las butacas. Por un instante se imaginó a salvo, pero solo le duró eso, un instante, porque a medida que se acercaba a los pasajeros, los miraba e iba descubriendo en aquellos ojos los últimos chispazos de vida que habían reflejado. Saltaba de pasajero en pasajero y en su mente revivía con una claridad atemporal el instante preciso en que él les había propiciado la muerte. Ahora, todo indicio último de posible tranquilidad se desvaneció en su interior y en convulsiones revueltas se le disparó por todo el cuerpo un pánico vergonzante. Reconoció a los catequistas que trabajaban en la villa de Merlo allá por los 70, al delegado estudiantil, al médico, a la monja del Chaco, el empresario textil y a muchos otros que lo miraban con ojos muertos. Llegó gritando de terror al final del tren. Intentó forzar la ventanilla para saltar, pero era imposible. La velocidad era infinita y el ruido demencial. Afuera solo veía los rieles prendiéndose y perdiéndose en la oscuridad. Giró, se apoyó de espaldas contra el vidrio y pudo ver a todas sus víctimas cómo se ponían de pie para comenzar a acercarse, lenta, pero irremediablemente. Con todo el tiempo del mundo. En ese instante sintió humedad en su costado izquierdo, se tocó y mirando su mano comprobó lo que no había notado hasta entonces.
Sangre. Mucha sangre brotaba de su interior. Sin duda aquellos canas, allá arriba en la ciudad y hace minutos, o tal vez horas, le habían acertado. El tren aceleró todavía más y parecía inclinarse hacia adelante como emprendiendo un pronunciado descenso. Los muertos se le acercaban ahora riendo a carcajadas, señalándolo con saña. La sangre fluía libre y abandonaba sus arterias. Terror, miedo, arrepentimiento. El tren descendía, tronaba, parpadeaban sus luces y pudo ver como el cartel luminoso, colgando del techo, que indicaba las estaciones del recorrido, se encendió profesando en luces verdes: usted está en Pueyrredón. Luego, en luces rojas: próxima parada, el infierno.